En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Implica, el scrap que hace que tus envases comerciales e industriales cumplan con la ley de manera fácil y transparente, patrocina este espacio. Pues tiempo para abrir ya nuestro consultorio de bolsa con Franco Machiavelli. Ya saben, para trasladar sus consultas vía YouTube, vía telefónica 915331851 y esas notas de voces de WhatsApp al 609224716. Franco, muy buenos días. Creo que estás muteado, Franco. Franco, creo que estás muteado. ¿Puede ser? Vale, ahora sí. Perfecto. Hola, hola, hola. Hola, perfecto. Muy te bien, escucho. pues encantado, Eva, de estar contigo en esta mañana y bueno, pues vamos a ver cómo podemos ayudar a los oyentes en este consultorio. Bueno, pues que hoy, que además estamos en la recta final de la OPA, yo tenía preguntas, pero de lo primero que nos llega vía YouTube es ¿qué hacer en la OPA de Sabadell? Dice Ángel García, acudir con todo, con la mitad o rechazarla. No sé cómo ves esos títulos y cómo en las comparativas el consejo que trasladas. Bueno, a ver, realmente es un tema que se ha venido hablando bastante, se hablaba bastante sobre esa prima, ¿no? Que había mucho debate entre el 7, el 10, el 15, el 20. A ver, realmente es algo, honestamente, bastante personal, le compete a cada accionista realmente, pero bueno, con una prima por encima que esté situada más o menos entre el 10 y el 15, sería más o menos el punto de break-even, a partir del cual puede llegar a surgir un poco más de interés. No obstante, ir con la mitad probablemente pues mantiene un poco esa cautela un poco más en términos de riesgo de cara al accionista. No obstante, y eso es algo bastante importante, Eva, todo el sector bancario ha estado en subidas. O sea, yo creo que el grueso de inversores, ahora esto es un matiz muy importante, que haya entrado en bancos en los últimos 2 años, casi ninguno está en pérdidas. Ahora bien, si las inversiones vienen de mucho más atrás en el tiempo, eso es un poco más debatible, pero no obstante creo que la fuerza sectorial acompaña en general a todo el sector, independientemente de esta operación tan puntual que tan candente ha estado siendo durante las últimas semanas en general, ¿no? Viendo otras de las consultas que nos está llegando y mirando precisamente lo que llega vía WhatsApp, dice, buenas, soy Omar de Madrid, quería preguntar por 3 valores, Super Microcomputer, Helen of Troy y Finvolution Group. Dice que está invertido en las 3 con beneficios, Franco. Vale, me habías dicho Super Microcomputer. Super Microcomputer. Vamos a ver un segundo. Sí, SMCI, Vale. Helen of Y Troy. las otras dos. Helen of Troy, pone Hele, H-E-L-E por ticker, y FinV con Finvolution Group. Ok, vale, vamos con la primera mejor, así ya vamos haciendo un poco de checks con Venga. Super Microcomputer. Y a ver, realmente viene de una especie de, ¿cómo lo diríamos? Una especie de drawdown bastante importante y suele ocurrir pues lo contrario. Cuando estamos viendo valores que han estado cayendo mucho, por lo general el inversor medio tiende a asustarse bastante. No obstante, es cuando probablemente ha logrado sanear una gran parte de las caídas, o mejor dicho, una gran parte de las subidas previas. ¿Por qué digo todo esto? Porque en este caso Supermicro venía subiendo de forma bastante vertical, sangró bastante desde más o menos los 123 hasta los 17. O sea, estamos hablando de una caída de más del 80%, y ahí es donde digo que de cara a muchos inversores puede llegar a surgir la duda de decir, ostras, ¿entro o no entro? Bueno, vamos a ver, la tendencia general en términos técnicos, más bien primaria, sobre todo desde el año 2008 en adelante, no es bajista. Quiero decir, es claramente alcista. No solamente eso, sino que realmente en términos más bien estructurales podríamos llegar a ver que sobre todo donde el punto donde deberíamos vigilar un poco es esa resistencia clave que está ubicada más o menos en la zona de 62, 63. Es un punto bastante importante, Eva, porque lo que vemos es algo de presión en la parte de máximos, es decir, es donde vemos un poco de detenimiento del valor y, bueno, pues un poco ese punto de resistencia, punto de presión y básicamente estamos hablando de eso. Pero en la parte de los mínimos, que es ahí donde a veces suele haber ese lenguaje de la dinámica del precio que va metiendo precisamente presión a través de esos mínimos que están siendo cada vez más crecientes. Esto es algo bueno realmente, entonces situaríamos como catalizador los 62 más o menos y le pediríamos en este caso al valor un poquito de incremento de volumen que supere un poco la media, entonces ahí ya se empezarían a juntar factores. Venimos de una caída bastante importante, la tendencia primaria es alcista, algo de presión en la zona de 62, zona de resistencia, pero la parte positiva es que los mínimos van siendo crecientes. Por lo tanto,
esa presión de mínimos crecientes sumado a un incremento eventual de volumen que supere la media, podríamos estar hablando de nuevamente subirnos, en este caso al valor. Como referencia, podríamos llegar a situar más o menos los 115 por acción. Creo que es prudente, es comedido y no estamos tampoco excesivamente lejos, y esto ya nos ofrecería más o menos, hasta niveles relevantes, más un 70% de revalorización en este caso, ¿no? Los otros dos valores me he olvidado, Eva, o si quieres continuar con otros y luego los localizo y los comentamos, como tú quieras. Bueno, yo si quieres, por hacer otra consulta de Omar, Helen of Troy es HL, pero si no, yo hoy tengo un protagonismo claro, que es ese oro que marca máximos, que está detrás, además ese el miedo a perderse algo, temor a esa búsqueda del tesoro estadounidense. ¿Cómo ves a ese metal precioso? Bueno, realmente creo que es un hecho ya, ¿no? Cuando vemos subidas tan verticales sobre todo, creo que aquí hay que apuntar algo bastante importante y probablemente esto venga referido, Eva, al efecto más básico que hemos aprendido siempre en economía de oferta y demanda. ¿Qué ocurre? Que en este caso lo que hay es digamos, poca reticencia a vender. No sé si me explico. Es decir, hay mucho interés comprador y hay realmente poco interés vendedor. Entonces, cuando empezamos a juntar todo eso, sumado al contexto en el que realmente estamos ya de por sí, lo que acabamos viendo son subidas extremadamente verticales, que es precisamente el caso del oro. Pero hay un punto importante y es comparar la prima que exige el inversor por invertir en renta variable contra invertir en oro. Antes, este diferencial, este spread, estaba muy a favor de la renta variable. Ahora ya no está tan a favor de la renta variable y ahora el inversor incluso está dispuesto a asumir que el dinero se quede en activos como el oro, que a priori no reparte dividendos, nada como la renta variable, sin embargo lo cubre al inversor medio de una serie de factores de riesgo a nivel global y a nivel macroeconómico, que ya todos sabemos, sobre todo principalmente, pues ya sabemos, incremento de la liquidez global, déficits de expectativas de cara a futuro, riesgos geopolíticos, etcétera, etcétera. El oro bastante bien, no vamos a decir nada que no se sepa ya, por vigilar algunos niveles simplemente en el caso de ver una eventual corrección. Ahora estamos en la parte alta de un canal alcista, pelín sobrecomprado, no vamos a decir que no, porque las últimas subidas pues, han sido bastante verticales en este aspecto. Entonces vigilaríamos dos factores, Eva, más o menos los niveles actuales en el oro, más o menos esos 3.900 y pico, y luego, bajando a gráfico de 4 horas, vigilaríamos un poco el último grado de verticalidad, el último grado de subida que ha tenido el oro en este aspecto. Entonces, vigilando precisamente este canal secundario dentro del canal primario, empezaríamos un poco a timear y precisamente a poner un poco el pulso a cómo de vertical continuará siendo la subida. Si la subida continuará siendo igual de vertical, entonces la referencia va a estar precisamente en el suelo de este canal que estamos viendo, más o menos podríamos señalar 3.860 aproximadamente. Si por el contrario lo que empezamos a ver son algunas roturas de este tipo de canales, pues sabemos que no cambia el contexto de fondo, que seguimos en un contexto alcista, no obstante podríamos llegar a ver algo de corrección en el medio que logre sanear esta última subida más vertical que hemos tenido. Pero vuelvo y repito, Eva, esto no cambia todo el contexto de fondo del oro, que sigue y seguirá siendo alcista por razones más que obvias, ¿no? Tenemos que ir con una noticia de ultimísima hora, máxima expectación en torno a Francia, lo estábamos viendo en Bloomberg, estamos viendo precisamente que el primer ministro de Francia, Le Cornu, acaba de presentar su renuncia, de dimitir. Vemos al CAC 40 parisino desplomarse el 1,45%, el euro dólar pierde un 0,60%, lo tenemos en ese 1,1676, ese diferencial entre la rentabilidad del bono francés y alemán a 10 años está en máximos que no se veían desde enero, y vemos las rentabilidades de los bonos en Francia subiendo un 0,65% en el de a 2 años, en el de 10 años sube hasta ahora un 2,09 y a 30 años unos 70. La situación se agrava, ya había presentado ese borrador de presupuesto, ya estaba recibiendo críticas por parte del resto del ámbito parlamentario sobre que no iba a recibir el apoyo, y Francia sigue extendiendo ese vacío de gobierno. Tiene un presidente, eso sí, pero no tiene un gobierno. ¿Cómo ves ahora mismo ese escenario, sobre todo viendo tal vez el índice de París, una banca francesa que hoy cae con fuerza y que bueno también pone en situación delicada a Europa?
Ujú. Sí, y no únicamente la parte del índice del K40 parisino, Eva, sino también precisamente, como apuntabas ahora, la referencia a 10 años, ¿no? Del rendimiento del bono a 10 años, en este caso francés, que está en un punto bastante importante, como veremos en pantalla. Es decir, estamos ya muy cerca de máximos y esto al final, contraintuitivamente a lo que cualquiera pueda llegar a pensar, ojo, porque en el fondo lo que se está empezando a exigir es un mayor rendimiento por alojar el dinero a 10 años en ese tipo de bonos soberanos, en este caso del gobierno de Francia, ¿no? Entonces, esta combinación de rendimiento subiendo sumado a un K40 que lo más normal es que refleje poco a poco algo de incertidumbre, ¿qué ocurre? Que la renta variable por lo general siempre se ve mucho más influenciada por la liquidez, ¿no? O sea, si hay liquidez global entrando en los mercados, pues al final eso se traslada precisamente a inflación de activos, etcétera, etcétera. Por eso digo que hay que saber compensar el riesgo de la renta fija, que es mucho más claro y mucho más revelador al respecto de los riesgos, y luego, por otro lado, la renta variable. No es de extrañar que ante todo este contexto, Eva, no hayamos superado en renta variable, es decir, en el K40 parisino, los máximos históricos. Tampoco es, digamos, de extrañar que estemos en una fase relativamente lateral precisamente en el K40, sumado también un poco a las caídas que ya estamos viendo a primera hora, y además son caídas bastante abultadas, más o menos del orden del 1 y pico por ciento, ¿no?, que acumulamos en el día de hoy. Por lo tanto, al final, expectativa y ante toda esta expectativa, pues lo más normal es que estemos viendo incertidumbre, más lateralidad, mayor incremento de los tramos largos de la curva, y al final pues acaba siendo o acaba reflejando un factor que hemos visto mucho en muchos otros ejemplos y que no deja de ser distinto. En este caso, precisamente lo que estamos viendo en el tema de París. No obstante, renta variable podríamos darle un buen tono porque estamos cotizando muy cerquita de máximos, pero con esa ambigüedad, precisamente situándonos en esa lateralidad que caracteriza precisamente pues todo este tipo de escenarios, ¿no? Por cierto, el Elisio acaba de hablar. Macron, el presidente de Francia, ha aceptado el adiós del, por corto tiempo, primer ministro Le Cornu. 5,43% CAE Société Generale, 4,30% BNP Paribas, 4% Crédit Agricole, y se cuela la tabla también Thales, en defensa 3,65%. Vamos con consultas. Franco dice, buenos días Franco, querrían análisis, dice Carlos en YouTube, de Oclo, Taiwan Semiconductor, bueno, Micron Technology, que lo hemos visto, dice, vamos tarde. Bueno, a ver, en la parte de Taiwan Semiconductor, a ver, yo prestaría especial atención aquí, Eva, sobre todo porque vamos a estar viendo resultados dentro de relativamente poco, y ya de hecho esto va a ir guiando un poco todo el contexto y todo el sentimiento de mercado en la renta variable, sobre todo esta semana más o menos, pero sobre todo la siguiente también, que ya empezamos con todo el aluvión de temporada de resultados. Lo que empezamos a ver en este tipo de valores son pautas de sobrecompra, pero creo que no hay que malinterpretar cuando decimos sobrecompra. Podemos estar hablando de sobrecompra, pero eso no cambia en absoluto toda la tendencia general del valor. Hablamos de una sobrecompra cuando estamos precisamente refiriéndonos a niveles que están un poquito más excedidos de lo normal, pero no por ello son una razón o un indicativo de que el valor va a cambiar su tendencia. Probablemente podremos estar hablando eventualmente de una ligera corrección y eso son oportunidades de entrada nuevamente, ¿no? Por lo tanto, al final, lo que estamos viendo en Taiwán, pues no deja de ser exactamente lo a que nos estamos refiriendo. Puntos de sobrecompra, venimos de superar precisamente máximos previos. Esto acaba siendo pues casi siempre la referencia más típica y más clásica dentro de valores que están en subida, que vayan subiendo y retrocediendo, es decir, que vayan marcando máximos y mínimos crecientes. Muy lejos estaríamos realmente de esos niveles de corrección que han quedado bastante más abajo, y aplicaríamos una pauta muy similar, Eva, a la que estábamos diciendo del oro. Es decir, sí, realmente van a seguir manteniendo todas esas pautas tan verticales, pues lo más normal es que debería retroceder como mucho hasta las líneas tendenciales que estamos viendo secundarias, es decir, donde empieza a englobar precisamente digamos, los últimos movimientos alcistas. Si no salimos de ahí, seguimos en pleno momentum y es un poco lo que podríamos llegar a esperar, ¿no? El otro valor se me ha olvidado completamente, Eva, discúlpame. Pues estábamos viendo precisamente la cita Micron Technology, que lo habíamos visto, Taiwan Semiconductor y Oclo. Oclo, vale. Ok, pues lo tengo por aquí, vale.
Muy bien. Vale, pues si nos damos cuenta, Eva, pues relativamente similar. O sea, es que justamente estamos aplicando un poco o definiendo conceptos que se están viendo reflejados en muchos valores al mismo tiempo. ¿Por qué digo todo esto? Porque estamos exactamente en el mismo contexto, en este caso en Oclo, ¿no? Es decir, cuando vemos precisamente altos que han superado altos previos, que están dentro de tendencias alcistas y que dentro de esas tendencias alcistas vemos otras un poco más pequeñas, más secundarias, etcétera, etcétera. A ver, venimos de un incremento bastante importante en el valor. Desde los últimos mínimos el valor ha subido un 100%, de hecho más de un 100%. Desde entonces hemos estado viendo un pequeño drawdown de alrededor del 20, el 26%, pero todo esto no cambia el contexto principal, y es ese nivel de 94 que estamos señalando ahora mismo en pantalla, es un poco el nivel más inmediato. Es decir, tendríamos dos niveles en Oclo. Uno, el de ubicado en 94, y otro precisamente ubicado un poquito más abajo, que estaría en la zona de 66. Entonces, al final, todos estos son niveles de posibles apoyos y no cambian precisamente la naturaleza del activo, la tendencia de largo plazo y la estructura más inmediata. Así que 94 y 66 soportes clave en este caso para Oclo. Vamos con José al teléfono. Muy buenos días. Hola, buenos días. Gracias por llamarme. Cuéntenos. Quería plantearle preguntarle por dos compañías analistas. Las dos son del mercado americano. Una de ellas es GoPro. El ticket es G de Gerona, P de Pamplona, R de Roma, O de Oviedo. Estoy en ella con bastantes pérdidas y aunque últimamente ha subido un poco, me gustaría saber qué opinión tiene, qué consejo me da. Y la siguiente es todo lo contrario, se llama Bloom Energy. Y que es B de Barcelona, E de España. Y esta lleva subiendo muchísimo y no sé si ya he perdido el tren o sería momento de entrar. Pues vamos a ver. Por favor, no me cuelguen porque se me va la señal mucho. Estoy en Zaragoza y aquí se va la señal permanentemente de las ondas. Así que si me deja el teléfono se lo agradecería. Vaya, por Dios. Vale, pues muchísimas gracias, José. Pues Franco, GoPro. Okay. Vale, pues vamos con GoPro y luego con Bloom Energy. A ver, GoPro, sí, cierto, es como comentaba el oyente, al final arrastra tendencias bajistas desde hace ya bastante tiempo. Aquí, cuando vemos esto, Eva, por técnico, podemos llegar a señalar algunos puntos, pero la raíz, la razón de este tipo de tendencias nunca es el técnico, sino que es el fundamental. Entonces, hay que ver la salud de la compañía, cómo se está comportando, etcétera, etcétera, y cuáles son los motivos para haber visto últimamente este impulso fuerte desde mínimos que más o menos estamos hablando nada más y nada menos de casi un 600%. Claro, esto tiende a ser atractivo cuando miramos precisamente este tipo de impulsos. En el pasado también rebotó un 500%, pero lo cierto es que desde más o menos los máximos hasta donde me llegan los datos, pues la compañía ha perdido un 99,6% de su valor. Entonces hay que saber interpretar todo este tipo de cosas, ¿vale? Que el técnico no nos lo va a explicar, nos lo va a explicar el fundamental. ¿Dónde estamos ahora en GoPro? Pues desgraciadamente realmente, teniendo en cuenta que venimos de un rebote muy importante, sí que es cierto que ahora, justamente ahora, es el punto de mayor presión para GoPro, porque realmente se está ubicando el precio precisamente en los techos de toda esa tendencia bajista de naturaleza que ya lleva secular de por sí el valor. Por lo tanto, extremaría la precaución en GoPro, pese a la subida fuerte que hemos estado teniendo, y vigilaría un poco precisamente este tipo de niveles. Si no aguantamos concretamente el nivel de, más o menos el nivel de $2 por acción aproximadamente, yo no sería muy optimista con el valor, puesto que no me acompaña, honestamente, la tendencia a largo plazo en este caso, ¿no? Y en Bloom Energy Corporation, muy buena subida, como bien comentaba el oyente. Actualmente venimos de un nivel bastante importante, que es haber roto esos máximos de referencia ubicados en 45, un poquito sobrecomprado hasta la fecha, entonces vigilaríamos un poco dos factores, básicamente, Eva. Sería, por un lado, el último grado de subida, que estaríamos más o menos vigilando los niveles aproximadamente ubicados en la zona de 78, 76, que es básicamente el soporte, y si perforamos estos niveles, al ser una pauta tan vertical, tampoco sería de extrañar en exceso. Entonces, a partir de ahí lo que estaríamos buscando sería algún apoyo eventual en zona de 49, zona de 50. ¿Por qué? Porque es la resistencia que rompió anteriormente, le acompaña la subida en términos generales y sería un soporte relativamente fuerte que el valor podría tomar como referencia en este caso. Por lo tanto, dos niveles por resumir: 75, 76, nivel más inmediato. Si perforamos este nivel, siguiente soporte de referencia clave estaría ubicado en la zona de 49, 50 por acción aproximadamente. Pues Franco Machiavelli, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por este tiempo de análisis, por responder a tantas consultas para ese tiempo real que se escribe hoy con la renuncia del primer ministro de Francia. Como siempre, mil gracias, feliz jornada, feliz semana. Muchas gracias, Eva, igualmente a vosotros.
Implica, el scrap que integra tu gestión de residuos y te reduce los costes, ha patrocinado este espacio.